Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Hola gente retro, bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Optimus Retro. Lo prometido es deuda y vamos a presentar este video que habla del por qué terminó la línea de juguetes de los Amos del Universo. Esta línea que empezó en 1982 de manera oficial y que concluyó en 1987 de una manera desastrosa. En el video anterior habíamos hablado un poco de los prototipos, pero en este volveremos a hablar. ¿Por qué? Porque este video va exclusivamente a platicar y comentar por qué empezó la línea de los Amos del Universo y cómo fue que terminó. En 1982 se lanzó la película Conan el Bárbaro con Arnold Schwarzenegger. Esta película tuvo un gran éxito, pero desde antes, desde 1981, mientras la estaban haciendo, ya había acercamientos entre Mattel y la empresa para poder hacer la línea de juguetes de Conan. Pero bien se sabe que alguien en esa línea, algún directivo, creyó que Conan el Bárbaro era una línea de juguetes muy agresiva y por lo tanto se desechó ese proyecto. Pero para no desperdiciar lo avanzado, todas estas figuras, todos esos moldes se rediseñaron para quitarle todos los aspectos que eran de Conan el Bárbaro y hacerlos de otra manera, que fue lo que se les mostró a los directivos e inversionistas de Mattel para poder así darle luz verde a lo que fue Amos del Universo. Aquí hay un pequeño detalle que mucha gente luego discute. Dice, es que Conan el Bárbaro salió en el 82. Si tú tienes una de las primeras figuras de los Amos del Universo, llámese He-Man o Skeletor, en la parte de atrás en la cadera vas a ver la fecha que dice 1981. ¿Por qué? Porque fue cuando estaban creando las figuras y en esas fechas a finales del 81 fue como quedaron los moldes, pero las figuras se lanzaron al mercado en 1982 para que no haya esas confusiones. Tuvieron muy buena recepción en Estados Unidos. Y Mattel, al ver esa gran aceptación de su línea de juguetes, que de hecho no constaba de muchísimas figuras, empezaron a buscar una casa productora que hiciera la animación de esta línea. Y por supuesto se toparon con Filmation. A partir de la animación de Filmation se catapultó a nivel mundial la venta de las figuras. Lo que le faltaba a Mattel en esos momentos eran fábricas, plástico e inyectoras de plástico, porque los moldes, por mucho que los mandara a hacer, no había donde maquilar. Y entonces empezaron a contratar empresas externas. Por ejemplo, aquí en México existió Aurimat, que fue la que fabricó la línea de juguetes que todos nosotros como mexicanos tenemos, y así alrededor del mundo. La producción de los Amos del Universo fue bestial, había demasiada demanda. Conforme iban saliendo los capítulos de Filmation, que de hecho fueron 130 capítulos en 2 temporadas, iban sacando nuevos personajes, nuevos vehículos y por lo tanto la línea se fue enriqueciendo. Aquí en México nos llegó la serie por 1984, allá en Estados Unidos ya estaba la línea de juguetes y la serie, pero aquí en México no importaba que hubiera llegado unos cuantos meses después, de hecho fueron casi 10 meses después. Aquí fue la locura comprar las figuras de los Amos del Universo, y más en las cajas tan características que fabricó Aurimat. Todo iba perfectamente bien, Mattel recibía ríos de dinero, eran miles de millones de dólares que llegaban a las arcas de Mattel, y todos eran muy felices y todos eran muy contentos, tanto empresas como nosotros los usuarios, los niños en ese entonces. Pero como en el mundo del entretenimiento todo tiene un principio y un fin, vino un poco el declive. Y digo un poco porque empezaron a llegar series muy distintas a lo que era Amos del Universo. También hay que recordar que He-Man y los Amos del Universo se produjo del 1983 a 1985. De ahí también partió lo que fue el spin-off She-Ra, la princesa del poder, que se emitió hasta 1986. Ambas animaciones estuvieron geniales, compaginaban muy bien y en momentos cuando ya He-Man ya no tenía su propia serie, hacía cameos en la serie de su hermana She-Ra. Las dos series tuvieron su línea de juguetes, ambas hechas por Mattel y tuvieron muy buenas ventas, aunque la correlación entre She-Ra
y He-Man respecto a los juguetes no fue la idónea. Cuando She-Ra, la princesa del poder, todavía se estaba emitiendo en la televisión a nivel mundial, pasó lo obvio, que era la competencia, y llegaron series muy fuertes y muy poderosas que hasta la fecha nos siguen cautivando con su respectiva línea de juguetes, y por lo tanto la competencia se puso extremadamente dura. Pero cuando terminó la serie de She-Ra, la princesa del poder, y la relación de Mattel con Filmation ya no era la mejor, ya saben que cuando hay dinero de por medio nunca acaban bien las cosas, ya no se quiso producir más capítulos ni de una ni de otra serie. Pero Mattel continuó con la línea de juguetes tal y como la empezó, sin una serie que la respaldara, y fueron figuras muy icónicas que todos quisimos coleccionar, y digo quisimos porque muchas salieron solamente en el mercado norteamericano. Solamente las conocimos ya sea por catálogo o por importación. Eran figuras que estaban respaldadas con el mini cómic con el que venían. No tenían ninguna relación con la animación de Filmation. Por lo tanto, aunque no hayan estado en esa animación, tienen su magia propia. Llegó la competencia y llegó también el cambio de gustos o la diversificación de los gustos. Pero bueno, Mattel se seguía manteniendo vendiendo sus figuras. Y vaya que vendieron muy bien en esos años. Pero internamente tenían muchas broncas porque algunos diseñadores de lo que eran los conceptos de los vehículos, de las figuras, ya se estaban cansando de estar rebuscando lo mismo. Es decir, Mattel les pedía más figuras y hazme más figuras y diseñame más vehículos, y ellos ya no tenían esa chispa porque decían que ellos querían ser originales, y esas personas se salieron de Mattel, y Mattel perdió a grandes diseñadores, a grandes dibujantes que estaban en la línea de diseño de las figuras de los Amos del Universo. Ya pasamos por el momento de gloria, pasamos por el declive y el momento de quiebre, el momento de decirle adiós a los Amos del Universo, y fue de la mano de la propia Mattel. ¿Por qué? Porque la ambición pudo más, como siempre la ha caracterizado. ¿Y en qué consistió esto? Miren, yo siempre he dicho, si estás comenzando una línea de juguetes, termínala, pero termínala bien. Ciérrala con broche de oro y con dignidad. Me queda claro que alguien dentro de la línea de diseño le sugirió a los directivos de Mattel hacer algo a mi gusto demasiado estúpido. Simple y llanamente enviar a He-Man a la época prehistórica de Eternia. Mandarlo al pasado por medio de un portal que Sorceress le abre para poder justificar esta nueva línea de juguetes. Enviarlo al pasado, a la época donde había dinosaurios. Y este fue un spin-off realmente muy mal logrado, mal llamado The Powers of Grayskull o los poderes de Grayskull. Este fue el paso al abismo de Mattel. Aquí hagamos un paréntesis de obviedad y de lógica. Si iban a mandar a He-Man al pasado, ¿no habría sido mejor enviarlo unos 3000 o 4000 años en el pasado, cuando el castillo Grayskull estaba a punto de ser terminado, es decir, en su construcción, conocer a la primera guardiana del castillo, es decir, a la primera Sorceress, y ver cómo se forjaban las espadas del poder? Y ahí sí hubiera estado mucho mejor esa historia. ¿Por qué? Porque no se van hasta atrás, hasta la época prehistórica. ¿No hubiera sido mejor eso que les acabo de comentar? Aparte que eran monstruos, eran dinosaurios muy caros, el diseño a mí se me hace muy cutre, muy feo. Si hubiéramos querido una línea de dinosaurios bien hecha, hubiéramos comprado Dino Riders, que es una línea perfectamente diseñada para la gente que gusta o gustamos de los dinosaurios. Podemos ver algunos prototipos que la propia Mattel mandó a imprimir para generar ese hype, ese gusto de quererlas comprar, y hay unos diseños de dinosaurios bastante imbéciles, como el brontosaurio. Vean la imagen, la voy a dejar un buen rato. Vean el tamaño de ese brontosaurio comparado con Titus o Titus, como lo quieran llamar, y con Megator, y también con las figuras de He-Man o Skeletor de 14 centímetros. ¿En qué cabeza cabe que vas a gastar una cantidad inmensa de dinero? ¿Y dónde lo vas a poner ese juguete? O sea, ¿por qué Mattel financia esos proyectos carísimos que muy pocas personas van a poder comprar? Décadas después, los mismos problemas que tiene la empresa. Y en este prototipo del brontosaurio, hasta tiene cavidades dentro del animal. Por fin, ¿es un animal o es un robot? Y ahí ponen a sus personajes con sus cañones blaster. Creo que vi este prototipo como a los 18 años.
me dio risa, y la verdad es que hasta la fecha, a mis 45, me sigue dando risa. Es decir, la estupidez, la necedad, la aferración, la cerrazón, todo ese tipo de cosas llegaron a ese punto en Mattel. En una de las ilustraciones de la propaganda de Powers of Grayskull, vemos a Hero, que iba a ser la figura que iba a salir para esa línea, junto a He-Man. Pero esta figura así de plano ya fue la última cachetada al consumidor y a la propia Mattel. Se mostraron los prototipos, Hero y Eldor. Eso fue hace 33 años. ¿Pero qué pasó? Aquí viene el pero destructor. La línea, como no vendía y como ya todas las demás empresas con sus respectivas caricaturas y líneas de juguete le estaban comiendo el mandado de manera bestial a Mattel, decide, así dando un golpe en la mesa, cancelar definitivamente la línea de los Amos del Universo. Y las figuras de Eldor y de Hero quedaron en el olvido durante 32 años. Hasta que después de esos mismos 32 años, con bombo y platillo, las lanzan al mercado. Si se han dado cuenta, no he hecho ningún unboxing de ninguna de las dos. Y miren que las puedo comprar. Pero a mí no me gustan esas estupideces. ¿Cómo creen que 32 años después? Porque si la línea de Power of Grayskull hubiera valido la pena, pues por lo menos lo hubiera valido con Hero y con Eldor. Pero fueron las figuras que cancelaron, o sea, de locos. Yo entiendo que hay muchos coleccionistas que quieren mucho el spin-off de Power of Grayskull, pero no pueden negar que fue un fracaso rotundo, que pudo haber terminado Mattel muy bien la línea con broche de oro con las últimas waves que les vuelvo a mostrar en las imágenes, y decir gracias por habernos apoyado tantos años con este concepto de los Amos del Universo. Habría estado genial, maravilloso, pero lamentablemente la ambición y la estupidez les ganó. Esto que les acabo de platicar de cómo empezó la línea de los Amos del Universo, cómo llegó a su cenit, a su momento más álgido, a su mejor momento, cómo fue cayendo y cómo cayó, es también mucho desde mi punto de vista. Habrá gente que diga que fue solamente por la competencia con las otras animaciones, y es muy válido, por supuesto que sí, pero también están los ingredientes dentro de la empresa, los diseños de las figuras, las ventas que iban cayendo, ya los niños ya eran adolescentes, y todo ese tipo de factores se fue conjugando para bajar las ventas, pero aún así Mattel seguía vendiendo porque la línea siempre fue muy querida por nosotros. Pero desde mi punto de vista, a partir de Power of Grayskull, ese fue el punto de quiebre y perdición de la línea de los Amos del Universo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete a este canal, activa la campana para que te lleguen avisos de mis videos nuevos, checa los anteriores, quizá haya alguno que te pueda gustar, comparte este video para que más personas lo puedan ver. Yo soy Optimus Retro, que pases un excelente día y nos vemos en la siguiente. Uno quedará en pie y el otro caerá.